Cero estrés. Una historia de supervivencia. Una historia de la vida. Hoy presentamos ¿qué es un vampiro emocional? Y 9 ideas para controlarlos. Hola amigos, con ustedes Pedro Amador y nuestro momento Cero Estrés. Bueno, todos conocemos a los vampiros. Personalmente les tenía de pequeño mucho miedo y me tapaba el cuello con un cojín al dormir. Buscan tu sangre con un brusco mordisco en el cuello. Cualquier película nos trae a la memoria la típica cara de sádicos que les hace disfrutar como si hubieran tomado la pastilla de la felicidad. Un vampiro emocional se alimenta de tu estado de ánimo, sin necesidad de morderte el cuello. Por si fuera poco, no necesita esperar a que caiga la noche. Está presente en cualquier momento. Te absorberá sin parar toda tu energía y muchas veces, intentes lo que intentes, seguirá feliz, aunque objetivamente su vida sea un desastre. Te acompañan en el trabajo, son los eternos quejicas de las empresas que pase lo que pase, nunca se van a ir. Te acompañan en tus amistades, siempre viendo la paja en el ojo ajeno y escapándose en cuanto intentas compartir un problema. Incluso aparecen en la familia, sí, me temo que a veces sí, en la familia, cuando no son capaces de perdonar antiguos traumas y vienen con sus penas a cada segundo. Te han llegado un montón de personas a la cabeza, ¿verdad? Ahora te comparto algunos trucos para que con la filosofía Cero Estrés puedas aprender a gestionarlos y evitar dolores de cabeza. Primero, no seas racional. Puedes perder los papeles. El sentido común no funciona con ellos, así que cuando tengas el mínimo atisbo de que no existe diálogo alguno, simplemente sonríe y retírate. No hay mejor victoria que una retirada a tiempo. Segundo, no pierdas el tiempo intentando cambiarlos. No quieren cambiar. Tienen 1000 argumentos para justificar sus acciones. Existen 1000 culpables en el mundo antes que ver de cerca la idea de cambiar de actitud. Tercero, la pregunta ¿por qué? No te dará información. ¿Pero por qué haces esto? ¿Pero por qué haces lo otro? ¿Pero por qué eres así? Si quieres ponerles contra las cuerdas, mejor dialoga con algo así. ¿Cómo sería tu vida si no fueras así? ¿Qué te impide que mañana cambies de actitud? ¿Cuándo fue la última vez que pensaste que podías cambiar algo en tu vida? Otro punto. Sea como sea, no te desesperes, amigo mío. Si practicas las preguntas que te he comentado anteriormente, esas preguntas potentes que les llevan contra las cuerdas, que sea por diversión, porque de otra forma puedes volverte loco. Te volverán loco. Y luego, cuando tengas un problema, no cuentes con ellos. No entienden que la amistad es cosa de dos. Después, cuando ellos tengan un problema, vendrán a contártelo. No te preocupes lo más mínimo, pero sí aprende cómo los límites impiden a muchas personas no conseguir lo que quieren. Otra más, controla tu estado emocional. Si en algún momento te sientes como una fiera y quisieras hacerle desaparecer del mapa, enhorabuena. Este es el momento de tu aprendizaje. Discúlpate, sal al baño, salte un momento de donde estés y en otro sitio respire y pregúntate: ¿qué te está moviendo por dentro? ¿Qué te hace estar enojado? ¿Cómo te está poniendo tan nervioso? Recuerda este momento, relájate y medita bien. El valor respeto debe salir a la palestra y preguntarte: ¿por qué no voy a permitir que la gente sea imbécil? No son ya mayorcitos. Lo más importante es que no cargues la mochila del otro. Vamos, como se diría vulgarmente, cada uno que cargue con sus porquerías. Por último, la mejor de todas, la que mejor funciona. Pon a esta gente lejos de tu vida. Tú te mereces algo mejor, así que recuerda, cero estrés. Si siempre se ha propuesto alcanzar todos sus sueños, ¿por qué no hacerlo ahora? Hasta aquí, Cero Estrés. Suscríbete al canal para estar más informado.
No olvides visitar pedroamador.com para conocer una nueva forma de ver el mundo.